Melodía al día con Hernán Higuera. 6:41 a.m. Ayer se firmó finalmente un acuerdo de comercio, de apertura entre el Ecuador y Corea del Sur. Un acuerdo comercial importantísimo, que tiene su historia, que el presidente Noboa llega a concretarlo, pero tiene su historia porque ya venían haciéndose las negociaciones de este hito con un equipo de negociación liderado también por Julio José Prado, exministro de Producción, que nos hace en un posteo en la red X que fueron 72 meses de paralización del 2016 al 2022 con apenas un 5% de avance de estas negociaciones, y que en 18 meses se negoció y quedó 100% listo entre febrero del 2022 y octubre del 2023, y que pasaron 18 meses entre el 2024 y 2025 para lograr la firma oficial. Así que, exministro, buenos días. Es importantísimo porque lo que se logre el arancel cero nos permitirá sin duda alguna animarnos a todos, incluso a exportar cosas, a exportar productos. Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de FM Mundo. Sí, a ver, pues lo primero es que finalmente se logró concretar este acuerdo que termina siendo uno de los más largos en negociación, prácticamente 10 años, desde que en su momento el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, ¿no es cierto?, en el 2015, decide iniciar las negociaciones. Pero en 5 rondas de negociación durante prácticamente 2 años, no se había avanzado más del 5%. Es decir, eso demostraba el poco interés que tenía el Ecuador y efectivamente ese gobierno en poder hacer negociaciones de acuerdos comerciales. Y entonces eso terminó en una frustración muy grande del lado del equipo coreano, de Corea del Sur, evidentemente, y las negociaciones se enfriaron, terminaron, digamos, se paralizaron durante prácticamente 6 años, ¿no? En el 2021 comenzamos a tener algunas conversaciones, pero la realidad, y ahora le puedo comentar, es que el equipo de negociación del lado de Corea del Sur había ya elevado, digamos, su nivel en el tiempo, y ahora quien era mi negociador de ese momento de Corea del Sur en 2015 se había convertido en ministro de Comercio Exterior. ¿Ya? Entonces, cuando yo retomé conversaciones con este ministro, él estaba muy molesto, digamos, ¿no?, con el Ecuador, porque había sentido en primera mano, y lo que me dijo en ese momento es: ¿por qué deberíamos creer que el Ecuador quiere ahora sí negociar un acuerdo comercial con nosotros y llegar hasta el punto que tenemos que llegar, digamos, al menos a un nivel que podamos ponernos de acuerdo y seguir avanzando? Le pedimos en ese momento un mes para darnos, esto era enero 2022, le pedimos un mes para demostrarle que era real y cierto lo que pretendíamos con el acuerdo comercial, y en febrero iniciamos negociaciones. 4 rondas después logramos cerrar ese acuerdo comercial. Esas rondas tomaron prácticamente un poquito más de un año, y después ya las negociaciones internas de ponerse a punto, etcétera y demás. Y después, en medio de un entorno que además, Hernán, sí, muy complicado, el post-COVID, digamos, primero las paralizaciones en el Ecuador y después los temas relacionados con la muerte cruzada y la inestabilidad política. Ventajosamente logramos cerrar la negociación a finales de 2023, y ahora el gobierno del presidente Noboa ha dado continuidad y le ha puesto el puntillazo final, que es la firma de este acuerdo. Esto significa ¿en qué tiempo empezar a mirar los resultados de este acuerdo comercial? Decíamos ayer en este noticiero qué importante es que las empresas logren entrar con sus productos a ese mercado grande, creo que es la 12ª economía en el mundo, y qué importante es llegar, porque eso permitirá que las empresas crezcan, que se contrate más mano de obra. Es decir, ¿eso cuándo se verá? ¿En qué tiempo? A ver, entonces, lo primero es que ahora se acaba de lograr la firma el día de ayer, ¿no? Entonces, el proceso es, el texto ya finalizado y oficial, va a la Corte Constitucional, ya puede ir inmediatamente, eso está totalmente listo. La Corte se tomará un par de meses hasta poder emitir su dictamen. Yo creo que en ese punto la Corte no va a haber ningún problema, porque este ya es un documento que en su momento nosotros ya lo revisamos para que pueda pasar todo el dictamen constitucional de forma adecuada, y que tuvo ya en su momento algún problema, porque usted recordará que la Corte falló en contra de un acuerdo comercial que contenía temas de inversiones desde Costa Rica, que negociamos también entre el 2022 y el 2023.
Este acuerdo comercial de Corea también tenía ese capítulo, pero tuvimos que sacarlo porque si no, no hubiese pasado el control de la Corte. Entonces, no tiene temas de inversiones, no tiene temas relacionados con arbitraje internacional, que es lo que la Corte considera que es inconstitucional en el Ecuador. Entonces, ya lo hemos quitado y entonces debería pasar sin problema. Una vez que la Corte dé su fallo favorable, irá ya a la Asamblea Nacional y la Asamblea tendrá, digamos, un plazo normal de 2 a 3 meses máximo para poder pasar ese acuerdo comercial. Entonces, en buenos términos, deberíamos estar a inicios del próximo año entrando en vigencia este acuerdo comercial, y de ahí comienzan a regir ya los plazos de desgravación sobre los cuales podemos comentar en este momento. Para más del 90% de los productos ecuatorianos, en realidad el 98% de los productos ecuatorianos exportables van a terminar con arancel cero en el mercado de Corea del Sur. Es decir, que la oportunidad es muy, muy grande para todos los productos en diferentes plazos que los podemos comentar después. ¿Qué productos son? Hablemoslos de una vez. Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, el camarón tiene un contingente, tiene una cuota de 10,000 toneladas inmediatamente, eso con 0% de arancel, y esto baja del 20% al 0%. Es un contingente interesante que ojalá después se pueda seguir negociando al alza, ¿no? El chocolate, por ejemplo, de excelente calidad ecuatoriano, tenía 8% de arancel y automáticamente pasa al cero desde el primer día de vigencia de este acuerdo comercial. El café también baja al 0% de forma inmediata. Y después otros productos que tienen desgravación, por ejemplo, de 3 a 5 años, están productos como el cacao, las preparaciones del cacao, el cacao en polvo, el banano, por ejemplo, el banano y el plátano ecuatoriano tienen 30% de arancel para ingresar en Corea, y van a tener 0% en los próximos 5 años. De forma lineal se irá desgravando. Espárragos, verduras, harina de pescado, el atún, por ejemplo, tiene 20% de arancel. Este se logró una desgravación en 7 años, irá del 20 al 0 en 7 años. Y otro interesante también, porque tenemos excelente confitería, tenemos excelentes jugos de fruta, chifles, snacks, y estos también van a llegar al 0%. Y le pongo ahí 2 ejemplos de lo alto que eran los aranceles. Para los chifles de plátano o los chips, ¿no es cierto?, de papa, de yuca, de camote, lo que sea, excelentes que tenemos en el Ecuador, que son muy, muy apetecidos en el mercado coreano, pues esos chifles pagaban 45% de arancel. Casi imposible meter una funda de chifles, ¿no?, en Corea con ese sobretasa. Eso se va a desgravar en 7 años y va a llegar al 0%. Y los jugos de pulpa, de frutas naturales, en el cual el Ecuador es una potencia también mundial de exportación de estos jugos congelados, digamos, ¿no? Pagaban 50% de arancel. Cuando entre en vigencia el TLC, comenzarán una desgravación paulatina en 7 años hasta llegar al 0%. Como esto, muchos otros productos. Entonces, los potenciales son interesantes porque además de un país desarrollado, que tiene un PIB per cápita superior a los $33,000 por persona, comparado con el Ecuador es casi 3 veces más, para ponerle en una relevancia, y son 50 millones de habitantes de alto poder adquisitivo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque también el Ecuador se beneficia de lo que Corea trae a nuestro país, y ha generado expectativa esto de los carros coreanos que se dice van a estar más baratos en el Ecuador. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es cierto. Por un lado, los acuerdos comerciales son favorables por el lado de exportaciones, y después por el lado de importaciones hay 2 grandes grupos beneficiados. La población, los ciudadanos, ¿no es cierto?, todas las familias ecuatorianas que pueden comprar productos terminados más baratos, como los vehículos, por ejemplo, como las computadoras, como los teléfonos, como las televisiones, etcétera. Y el segundo, la industria, que puede importar materia prima, insumos, bienes de capital a un precio más barato porque llegan con un arancel reducido. Entonces, por el lado de vehículos, ha generado bastante atención este tema, claro, porque el arancel para los vehículos coreanos está en el 40%, como casi todos los que son importados de países con los cuales no tenemos acuerdo comercial. Ese 40% va a bajar al 0, del 40 al 0, en 15 años. Y uno dice, bueno, 15 años es mucho. Bueno, había que dar un plazo también perentorio por todas las sensibilidades internas que hay, pero esto significa que cada año los autos coreanos van a ir bajando su arancel en alrededor del 2.6%, digamos, hasta llegar eventualmente al 0%. Esto
evidentemente, Hernán, tiene que traducirse en una mejora en el precio de mercado, mucho más considerando que hay otros acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea, que ya llegaron al cero de desgravación, y también está corriendo el tiempo para la desgravación de los autos chinos, que será en un plazo mucho más largo, 20 años o más, pero que en este caso con Corea son 15 años que se negociaron. Lo mismo para motocicletas. En cambio, para repuestos, en la gran mayoría de casos, la desgravación es mucho más rápida y acelerada, en algunos casos 0% y en otros casos 5 años para repuestos, maquinarias, etcétera y demás, que son necesarios para la industria y para el tema automotriz en el Ecuador, ¿no? Bueno, se han conseguido importantes hitos, entonces un checklist también a este Tratado de Libre Comercio, Costa Rica, China y Corea del Sur. ¿Qué dirá el señor Rubio cuando vea esta pequeña lista? Ojalá la vea, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que lograr, ¿no? Porque Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial si sumamos lo petrolero y no petrolero. Si quitamos el petróleo y solo vemos el tema comercial, ya es la China nuestro principal socio comercial. Y si no logramos un acuerdo con los Estados Unidos de largo plazo que nos permita un buen acceso a ese mercado, lo que irá sucediendo es que el comercio se va a ir desviando hacia el Asia, ¿no? Y el Ecuador tiene que ser muy pragmático. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos 3 bloques en los cuales tenemos que pensar siempre: Estados Unidos, China y Europa. El Ecuador es uno de los países que más equilibrado tiene su comercio internacional en este momento. 1/3 Europa, 1/3 Estados Unidos, 1/3 la China, ¿no? Entonces, si es que no logramos preferencias arancelarias en Estados Unidos y más bien van subiendo los aranceles como está sucediendo hoy por hoy, que estamos con el 15% de arancel, pues evidentemente el comercio se va a desviar hacia donde hay mejores preferencias arancelarias. Así que ojalá se logre bajar primero esos aranceles con Estados Unidos, que ha sido un tema de retaliación bilateral, digamos, o unilateral de Estados Unidos en este caso, y que podamos caminar en el mediano plazo hacia un TLC con Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Seguir en el camino de la apertura comercial. Y lo bueno, Hernán, es que se demuestra que la apertura comercial, los TLCs, se convierte en una política de Estado, ¿no? Nosotros logramos negociar durante el gobierno del presidente Lasso, entre el viceministro y después ministro Daniel Legarda, conmigo también como ministro, y el resto del equipo negociador, al cual le felicito nuevamente por este gran hito que han logrado. Logramos negociar al mismo tiempo esos 3 acuerdos: Costa Rica, China, Corea del Sur. Se quedó en el camino México porque también estábamos negociando al mismo momento, pero esto demuestra que si se negocia bien rápido, no hace falta dejar las cosas paradas 6 años, sino que un acuerdo comercial se puede negociar tranquilamente entre 12 meses, 15 meses, máximo 2 años, es el plazo que debería tener una negociación de este estilo. Y esto anima también a que los empresarios ecuatorianos, los emprendedores, se animen a lanzarse hacia el mercado asiático, ¿no? ¿Qué se necesita para empezar a ser un exportador hacia Corea del Sur? A ver, mire, Hernán, lo primero es que, claro, cuando uno es productor de cualquier tipo de pequeño emprendimiento local relacionado, por ejemplo, con alimentos, con snacks, con mermeladas, con jugos de frutas, con cualquier tipo de fruta, digamos, ¿no? Y uno no tiene el mercado adecuado, entonces se enfoca en los países o donde nos queda más cerca, digamos, en Sudamérica, o en el mercado interno, digamos, ¿no? Pero cuando uno comienza a ver que hay oportunidades porque las aranceles van a ir bajando, los emprendedores, las cámaras de comercio, los grupos empresariales pueden comenzar a darse cuenta que, mira, va a bajar el nivel de arancel de los arándanos, por ejemplo, que en China, por ejemplo, está bajando cerca del 25% al 0% de inmediato, y en Corea va a bajar del 45% que tenemos al 0% en 7 años, o el valor de los embutidos, o la papa congelada, las espinacas, los champiñones, las galletas, etcétera. Todos esos van a ir bajando de precio en los próximos 5 años en el mercado coreano. Vamos a tener menos aranceles, con lo cual comienzan a haber oportunidades. Entonces ahí mi llamado es, primero, miren el texto del TLC con Corea. Ya está subido en realidad desde el diciembre del año 2023, está subido en la página web del Ministerio de Comercio Exterior. Pueden ver partida por partida y comiencen a juntarse, comiencen a preguntar en ProEcuador, comiencen a preguntar en las cámaras de comercio de su ciudad, de su provincia, de su cantón, ¿no es cierto?, cómo pueden atacar este mercado. Júntense entre ustedes para comenzar a analizar. Le pongo ejemplos muy sencillos. Fíjense, la guayusa tenía 25% de arancel, va a bajar al 0%. Los champiñones tienen 30% de arancel en Corea, que lo utilizan muchísimo allá,
va a bajar al 0%, o los casos de productos de la sierra central, de andinos, ¿no? Cereales andinos, la quinoa, el amaranto, la chía, tienen arancel de casi el 5,5% y bajan al 0% en 3 años. Entonces, no es solo productos tradicionales, otros productos de la costa, ¿no es cierto?, sino que hay oportunidades para todos. Ahí tenemos que comenzar a pensar como país en cómo atacar de mejor forma ese mercado que se abre. Y un tema adicional, Hernán, a diferencia de otros países asiáticos, el caso de la China, donde el volumen que puede comprar la China es muy grande, en Corea del Sur evidentemente son muchos menos habitantes, pero el nivel promedio de riqueza que tiene un coreano es superior al nivel promedio de riqueza que tiene un habitante chino, entonces están dispuestos a pagar más calidad y más precio, y entonces ahí se pueden buscar nichos muy específicos de productos andinos ecuatorianos. Y nos invita a pensar en esta posibilidad de hacer negocios, ¿no? Solamente que se necesita un poquito de capacitación interna y aprovechar esto que se está consiguiendo en materia de comercio exterior. Julio José Prado, muchísimas gracias. Gracias a usted, un gusto saludarlos. Gracias. El exministro de Producción, Julio José Prado, acá hablándonos de este histórico acuerdo comercial con Corea del Sur y los beneficios y bondades que se pueden aprovechar. 6:57, vamos de inmediato.